y educativa a la población, porque hemos observado que la población, algunos grupos que se han vacunado creen que ya están protegidos con una dosis, con 2 dosis. Ya sabemos, ya hay demasiada evidencia científica que nos demuestra que las vacunas son seguras, que son efectivas, pero que evitan las formas graves, no evitan el contagio, evitan que se llenen las salas de cuidados intensivos y evita la mortalidad. Y no hay ninguna vacuna 100% efectiva. Y también quería comenzar también diciendo que no existe ninguna recomendación mundial que diga que hay que vacunar al 100% de la población. Que las recomendaciones están orientadas a que debemos proteger, y ahí quisiera que me permita ir mostrando algunas diapositivas que iré mostrando en el transcurso del programa, cuáles son esos grupos priorizados que debemos proteger. Y aquí mostrarles quién es el primer grupo, cuáles son los grupos, cómo se definen estos grupos priorizados para vacunar. Estos son los grupos que si se enferman van a requerir hospitalización, van a requerir una sala de cuidados intensivos y probablemente algunos de ellos van a morir. Y por eso se vuelven en los grupos priorizados. ¿Y quién ha recomendado estos grupos? Lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, pero con base a evidencia, con base al comportamiento epidemiológico de la COVID-19. Pero también en nuestro país tenemos un Consejo Consultivo Nacional de Inmunización. Y también tenemos un análisis y una caracterización epidemiológica que presentaban el día de ayer en este programa, que nos está diciendo cuál es el comportamiento en Honduras. ¿Es diferente al que se está dando en el resto del mundo o es similar? ¿Quiénes se están enfermando? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué ocupación tienen? ¿En qué municipios están? ¿En qué departamentos están? ¿En qué grupos de edad están? Y en función de ellos se han definido estos grupos priorizados para la vacunación. Número 1, los trabajadores de salud, públicos y no públicos. ¿Cuántos son en Honduras? Más de 97,000. ¿Y por qué los trabajadores de la salud? Porque ellos son los que pueden preservar que funcione el sistema de salud en el contexto de una pandemia. De ahí la importancia de proteger a este grupo. Y es el grupo que está en primera línea atendiendo a la población. Y no estamos hablando de los médicos, estamos hablando de todo el personal de salud, asistencial, administrativo, desde el conserje, el camillero, el cocinero, todo ese personal de salud, público y no público. Y el otro grupo prioritario a nivel mundial son los adultos de 60 y más años. Este es un grupo esencial para ser vacunado porque es el grupo que a nivel mundial y en el caso particular de Honduras es el grupo que está llenando las salas de cuidados intensivos, los hospitales y son los grupos incluso donde ha habido la más alta tasa de mortalidad. En Honduras, para el año 2021, son más de 798,000 adultos de 60 y más años. Y hay un tercer grupo, que son las personas con alguna enfermedad crónica de base. Y inicialmente hablábamos de 18 a 59 años, porque solo teníamos vacunas desarrolladas para población de 18 a 59 años. Ahora ya tenemos una vacuna contra la COVID-19, que es la vacuna de Pfizer, que la podemos aplicar a partir de los 12 años. Por tanto, este grupo se va a ampliar de 12 a 59 años. ¿Cuál es el número estimado que tenemos? Probablemente son más de 450,000 personas con enfermedades crónicas. Este número no lo hemos definido de manera arbitraria. Lo hemos definido con base a la experiencia de más de 20 campañas de vacunación contra la influenza estacional anual, donde vacunamos enfermos crónicos. Y hay que recordar que dentro del grupo de adultos mayores hay un gran porcentaje de estos adultos mayores con enfermedades crónicas. Por tanto, estamos hablando que los enfermos crónicos cercanos, más de 450,000 si consideramos los que están dentro de los adultos mayores. Y hay otro grupo esencial en el contexto de esta pandemia, y son los trabajadores esenciales. Aunque tengamos a los trabajadores de salud laborando, aunque estemos protegiendo a los adultos mayores y a los enfermos crónicos, que son los que están llenando los hospitales, necesitamos preservar el funcionamiento del gobierno, de servicios esenciales básicos y también el desarrollo de la economía. Y de ahí la importancia de hacer acciones de vacunación paralelas
no solo de los trabajadores, no solo de los adultos, no solo de los enfermos crónicos, sino de los trabajadores esenciales. Si sumamos todos estos grupos, estamos hablando de más de 1.900.000 hondureños que son prioritarios, que son urgentes, que tengan su primera y su segunda dosis. Y luego entran otros grupos priorizados. Y eso dependerá, vacunar estos grupos depende de varios escenarios. Número uno, de disponibilidad de vacunas. No es que no quisiéramos vacunar a todos estos hondureños, los queremos vacunar y sabemos que hay demanda de la población y de múltiples grupos que quieren ser vacunados, pero la población tiene que comprender que tenemos que abordar primero la vacunación de estos grupos esenciales, de estos grupos prioritarios. Quisiera mostrar uno de los aspectos esenciales para poder proteger esos grupos es cuál es el acceso a la vacuna que está teniendo el país. El país ha iniciado la vacunación desde el 25 de febrero del año 2021 y lo ha hecho en función del acceso limitado que ha tenido a la vacuna al inicio del mes de febrero. Iniciamos vacunando trabajadores de salud, seguimos vacunando trabajadores de salud en la segunda campaña, en la tercera campaña, en la cuarta, y todas las campañas siempre habrá vacunación de los trabajadores de salud. Pero en resumen, el país ha recibido desde el mes de febrero hasta el mes de junio más de 2.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID a través de diferentes fuentes, donaciones, compras bilaterales, ya sea por la Secretaría de Salud o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y programadas a recibir más de 365,000, ya que estas fueron recibidas el día de ayer. En total, esperamos al mes de julio haber recibido más de 3 millones de dosis, que eso no implica 3 millones de hondureños vacunados, porque esta vacuna, el esquema es de 2 dosis, implicaría, de acuerdo al intervalo de dosis que hay entre la primera y la segunda dosis, tener más de 1.3 millones de hondureños vacunados. Y aquí es importante decirle a la población, no se está guardando la vacuna. Claro, en este momento que recibimos 1.5 millones de vacunas contra la COVID-19 de Moderna, estamos reservando, y aquí están en el Almacén Nacional de Biológicos del programa, el 50% de esta vacuna para asegurar que todos los que se están vacunando en esta quinta reciban su segunda dosis en 28 días. Bien, hemos realizado 4 campañas de vacunación. La primera campaña que se realizó en el mes de febrero, con 5,000 dosis de Moderna. ¿Y cuál fue la cobertura de vacunación en esa campaña? Y estoy hablando de esto porque necesitamos mostrar que en cada campaña se hace una evaluación. Cada campaña de vacunación debe saber la población que implica un proceso de planificación. ¿Y eso qué involucra? Involucra saber a quiénes vamos a vacunar, dónde están, cuántos son, cuál es la estrategia que vamos a aplicar para vacunar ese grupo. ¿Lo vamos a ir a buscar a su casa? ¿Lo vamos a buscar en el sitio de trabajo? ¿Lo vamos a concentrar en un sitio público amplio? Todas las estrategias se analizan en función de los grupos que se van a proteger. ¿Cuál es la estrategia de comunicación para lograr que esa población comprenda que es importante recibir la primera y la segunda dosis? Todas esas intervenciones todas esas acciones forman parte de un plan. Cada campaña es un esfuerzo extraordinario que se realiza desde este nivel hasta el nivel local, que es el ejecutor, porque implica planificar, programar, distribuir vacunas, capacitar al personal. Cada vacuna tiene un lineamiento diferente, un esquema diferente, un intervalo diferente, una cadena de frío diferente. Y luego hay que ejecutar la actividad. Y en esa ejecución es que el personal se encuentra con algunas dificultades, pero para eso es el análisis diario. Cada día los equipos de vacunación, bajo la supervisión de los equipos regionales y municipales, realizan un análisis de cuánto vacunamos, por qué no vacunamos, qué limitantes tuvimos, cómo las superamos. Si no lográramos los resultados que tenemos y que les estoy mostrando ahora. Y luego es un proceso de evaluación nacional, de lecciones aprendidas, de recomendaciones para la mejora.
porque usted lo decía al inicio, no es lo mismo vacunar en un programa sostenido con 20 vacunas, con enfermedades que la mayoría de ellas en nuestro país están controladas y otras eliminadas gracias a ese esfuerzo extraordinario del personal de salud, que vacunar en el contexto de una pandemia. Es totalmente diferente y eso lo tenemos desde el punto de vista técnico muy claro. Entonces, en la primera campaña se logró 100%. Todos los trabajadores de salud que se vacunaron en 10 hospitales del país, de las salas de cuidados intensivos, 8 del Seguro, 8 de la Secretaría de Salud y 2 del Seguro Social, recibieron su primera dosis de Moderna y recibieron su segunda dosis. Luego se realizó la segunda campaña con la vacuna de AstraZeneca, 48,000 dosis. ¿A quiénes fue dirigida? A trabajadores de salud. El 100% recibió la primera, pero solo logramos que el 94% recibiera la segunda. ¿Por qué? Algunos de ellos, muy pocos, tuvieron reacciones adversas, otros rechazaron la segunda dosis y por tanto no logramos proteger a ese 100% de trabajadores para que se aplicaran su segunda dosis. Y ¿fue eficiente esta campaña? Ambas han sido eficientes porque hemos logrado la línea que nosotros marcamos en 95% para demostrar si hay eficiencia o no en la prestación del servicio de vacunación. Luego tuvimos la tercera campaña. Fue dirigida a trabajadores de salud y aquí también se aplicó a trabajadores de salud también con 3,000 dosis de la vacuna de Sputnik que se aplicaron en 3 regiones de salud, las 2 metropolitanas y Olancho. Y acá logramos que todos esos trabajadores que recibieron su primera, más del 95% recibieran su segunda. Y todas estas 3 campañas, fueron dirigidas a trabajadores de salud. Y luego pasamos a la cuarta campaña que se realizó del 6 al 21 de mayo, pero que luego se amplió. Y aquí vacunamos, ya empezamos a vacunar no solo trabajadores de salud, los trabajadores de salud pendientes, personal que estaba, población de 60 años concentrada en asilo, población mayor de 75 años, cuerpos de socorro, pacientes en diálisis, pacientes renales en diálisis y otro grupo de reactivación turística. ¿Cuáles fueron los resultados de esa cuarta campaña? Se lograron aplicar la totalidad de las primeras dosis programadas y se logró el 94% de la segunda dosis en esa campaña. ¿Cuál es la situación de la vacunación en este momento en Honduras? Se han aplicado hasta el 4 de julio, desde el 25 de febrero, más de 915,000 dosis a nivel nacional de manera conjunta por el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Salud. Pero también hay un pequeño número de dosis que están siendo aplicadas por otros grupos, específicamente personal de embajadas que han ellos traído su vacuna, que la Secretaría les ha facilitado todo el aspecto de trámite de autorización regulatoria, la capacitación, la papelería, el carnet, todo eso se les ha facilitado. Y la mayoría de las dosis aplicadas son primeras dosis. ¿Pero por qué son primeras dosis? ¿Y por qué es tan bajo el número de segunda dosis? Porque todavía no les correspondía la segunda dosis. La población que recibió en esta campaña, que fue en el mes de mayo, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, le corresponde recibir la segunda dosis ahora en esta campaña, a partir del 6 de mayo. Por tanto, es hasta ahora cuando podemos empezar a ver que este número de segunda dosis debe incrementarse. Igual los que recibieron la vacuna de Pfizer, en esta quinta campaña al inicio, van a recibir su segunda dosis, van a comenzar a recibir a los 28 días. Igual los que están recibiendo la de Moderna van a recibir su segunda dosis. Pero esto es porque así está el esquema. Si bien es cierto, se amplió hasta los 3 meses, hemos dicho que el esquema de vacunación en un escenario de acceso limitado nos lleva a tomar decisiones basadas en evidencia científica. Todas las decisiones se toman basadas en evidencia, en recomendaciones de instituciones mundiales reconocidas. Por eso se amplió el intervalo hasta
los 90 días. No estamos diciendo después de los 90, hasta los 90 días. Sin embargo, el país ya está teniendo acceso a vacunas. Hemos retornado al esquema original, al esquema inicial, con toda